Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, por este altar de la palabra de verdad que podemos abrir para alcanzar a las naciones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en todas las naciones están las ovejas de esas por la cual tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos esa redención, pagar nuestra deuda y que podamos ser nosotros sacados de las tinieblas, tu luz admirable, Padre Santo. Tú eres quien conoce a las ovejas, nosotros solamente podemos ser canal, vaso útil para llevar tu palabra, Padre Santo. Gracias por bendecirnos con darnos esta responsabilidad y este oficio, Señor, que con amor y de nuevo lo hacemos, Señor, para la honra tuya y para agradarte a ti, oh Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has considerado para ser esos ministros competentes del nuevo pacto que tú has querido que seamos, Padre Santo. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu amorosa presencia y que sea tú alcanzando a través de la palabra a cada uno de esos hermanos que necesitan escuchar la palabra de verdad, la palabra que trae bien, la palabra que trae prosperidad, la palabra que trae sanidad y la palabra que trae seguridad y reposo. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre Santo. En el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Laura Estela Sisa, mi hermana, la pastora Laura Estela, va a estar llevándonos por el camino de la verdad en este capítulo 7 del libro de los Hebreos, un capítulo muy importante, el cual nos habla del sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio celestial. Laura, esperamos nuestras lecciones del día de hoy. Bendiciones, amada. Amén. Dios nos bendiga abundantemente. Seguimos navegando por estas hermosas aguas de la palabra de Dios y del libro de los Hebreos. El capítulo 6 de la semana pasada concluyó con un versículo específico diciendo que Cristo era nuestro precursor. El sumo sacerdote levítico no entraba dentro del velo como precursor, solo como representante, pero que Jesús había entrado a la presencia íntima del Padre para que su pueblo ahora pueda seguirlo. Por eso se dice que Él es nuestro precursor. Dice, dentro del velo, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí nuevamente introduce cuál es la orden sacerdotal a la cual Cristo está obedeciendo. La analogía del templo detrás del velo le recuerda al autor de los Hebreos que estaba hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ya desde el capítulo 6, en sus últimos versículos, empieza a retomar todo lo que es esta explicación del sacerdocio de Jesús, un sacerdocio celestial. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice que sale al encuentro de Abraham cuando éste regresa a la derrota de la derrota de los reyes y este sacerdote le bendice. El escritor al libro de los Hebreos hace un paréntesis especial a partir de los últimos versículos del capítulo 6 de Hebreos y viene dando una serie de advertencias. Recordemos que está advirtiendo acerca de lo fácil que puede ser para ellos descuidarse y vivir sin el descanso de Dios, vivir sin las bendiciones de Dios, porque se estaban dejando influenciar por el medio que tenían en ese momento, donde eran perseguidos, eran presionados para continuar en el judaísmo y ellos estaban intentando seguir a Cristo. Entonces, en ese momento específicamente, al final de los versículos del capítulo 6 de Hebreo, el escritor abre una especie de paréntesis y empieza a hablar, a ministrar nuevamente a la iglesia, a los hebreos, acerca de el sacerdocio de Jesucristo, porque ellos tenían muy arraigado en su creencia que la línea sacerdotal tenía que ser de los levíticos y que por tanto no consideraban a Jesús como su sacerdote porque no venía de esta tribu. Entonces, por eso a partir de los últimos versículos del capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9, el Espíritu Santo, por medio de este autor, quiere revelar, quiere insertar esta hermosa obra perfecta y completa que hizo Jesús como nuestro sumo sacerdote y que dice que está sentado a la diestra del Padre.
Entonces, en este paréntesis de estos versículos, el capítulo que vamos a estar viendo a partir de ahora, 7, 8 y 9, se nos revela o se nos informa acerca de la provisión de Dios para que no tengamos que llegar al punto de que ya, como decía el escritor, que ya no haya forma de ser renovado para el arrepentimiento, que todo el contenido de este paréntesis muestra a Cristo como fuente disponible para que nosotros encontremos perdón, oportuno socorro, abundancia de su gracia y que estemos delante de su trono porque ya Él atravesó el velo y Él es nuestro precursor para que nosotros le sigamos. Lo primero que se nos revela acerca de este misterioso rey sacerdote se halla en un breve relato que está en Génesis 14, el Salmo 110 y finalmente en esta carta a los hebreos donde se explica más acerca de este rey y sacerdote. En el Salmo 110, 1 al 4 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando el salmista refiriéndose al sacerdocio de Jesucristo. En cuanto a Melquisedec, su ascendencia es un misterio y nosotros lo vamos a dejar así, es un misterio. Como le decía, solo se menciona en Génesis 14, en el Salmo 110. Dice que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene una genealogía, que no tiene principio ni tiene fin de vida. Y que habla que es hecho semejante al Hijo de Dios y que tiene un sacerdocio que es para siempre, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 3 del capítulo 7 a los hebreos. Como le dije anteriormente, desde Hebreos 2:17 se presenta Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es el único que fue capaz, que es capaz de ayudarnos, de perdonarnos, de restaurarnos, de renovarnos. El escritor había comenzado a tratar el tema desde Hebreos 5:10, tuvo que pasar nuevamente a hacer todas las advertencias que hemos hablado del desaliento de los cristianos, sobre el peligro de no continuar progresando en la vida cristiana. Estos judíos estarían interesados en Jesús como sumo sacerdote, pero tendrían una objeción intelectual, por lo que le decía anteriormente. Ellos habían aprendido por generaciones cómo era la descendencia de los sacerdotes, quienes podían ser sacerdotes, quienes podrían ministrar. Esto porque Jesús no venía de una tribu sacerdotal, no venía de la tribu de Leví o de la familia sacerdotal de la familia de Aarón. Entonces él no podría ser ni sacerdote ni sumo sacerdote. Recuerda que los sumos sacerdotes se escogían específicamente de la familia de Aarón. Entonces, no había manera, intelectualmente hablando, por el conocimiento que ellos tenían arraigado por generaciones, que Jesús pudiera ser para ellos sacerdote, mucho menos sumo sacerdote. El autor quiere eliminar esos problemas intelectuales de los judíos cristianos y que ahora estaban viviendo de acuerdo al Evangelio. Estos problemas les turbaban para poder continuar madurando en Cristo Jesús, por lo que hemos explicado en capítulos anteriores, que venían nuevamente a retomar las prácticas del lavamiento, de las oraciones, todos los requerimientos que tenía la ley para con ello, para cumplirle a Dios en las obras, ellos los retomaban a cada momento. Entonces, por eso este autor quiere eliminar todos esos problemas intelectuales de ese conocimiento que tenían estos nuevos cristianos para que pudieran ver a Jesús como un sacerdote que Dios estableció
para siempre y que es un sacerdocio celestial y que no dependía de los rudimentos y los preceptos terrenales. ¿Por qué se introduce este personaje en hebreo? Para darnos esa seguridad de que nosotros también como creyentes podemos tener la victoria y evitar quedar corto en ella, evitar fallar y permitir que nosotros alcancemos todas las cosas lindas y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, ya que Dios ha puesto a nuestra disposición un sumo sacerdote que vive con el único propósito de ayudarnos a alcanzar la victoria. Pero para nosotros poder seguirle, tenemos que conocerle, tenemos que aceptarlo a él como nuestro gran sumo sacerdote. Y era lo que se enseñaba a la iglesia, a los hebreos. Vemos en el capítulo 7, versículos 1 a 3, a Melquisedec y su relación con el sacerdocio arónico. En efecto, dicen los versículos, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, el cual dio a Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia, y además es rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de día ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como le dije, esta referencia que está haciendo el escritor a los hebreos se encuentra en Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, en esta parte en Génesis que se inicia con el relato de este sacerdote. Salem no era un lugar como aquí se declara, de hecho, que la palabra Salem significa rey de paz, significa paz, y habla de él como el rey de paz. Fue un hombre que pudo lograr la paz en aquel tiempo. El pasaje define claramente su carácter al llamarlo rey de paz. Melquisedec fue también rey de justicia, ya que eso es lo que significa Melquisedec. Led es una palabra hebrea que significa rey y Sedec significa justicia. En Jeremías 33, 16 nos habla de que Jehová es nuestra justicia. Entonces está hablando del carácter de ese sacerdote como rey de paz, rey de justicia. Melquisedec en su mismo nombre es llamado rey de justicia y luego es llamado rey de paz. Como siempre, la justicia viene antes que la paz. La justicia es el único camino verdadero hacia la paz. La gente busca la paz escapando, evadiendo o comprometiéndose, pero solamente la encuentra en la justicia, en la justificación. ¿Y cómo fuimos nosotros justificados? A través de Cristo. Cuando somos justificados, viene la justicia de Dios sobre nuestra vida, viene la paz sobre nuestra vida. Melquisedec fue un tipo de Cristo y lo representó de varias maneras. Él fue el rey de paz, él fue el rey de justicia, igual que el Señor Jesucristo es un rey, él es la justicia. En 1 Corintios 1:30 dice, Dios ha hecho a Cristo nuestra justificación. Dios ha hecho de Cristo nuestra justicia, nuestra justificación. Por eso nosotros podemos tener su paz. Dice que Abraham salió a recibir el sacerdote Melquisedec salió a recibir a Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes. Después de que Abraham derrotó a la alianza de los reyes que habían venido y habían tomado cautivo a su sobrino Lot, él se encuentra con este misterioso sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec no era solamente un adorador al Dios verdadero, tenía el honroso título de ser un sacerdote del Dios Altísimo. La grandeza de Dios magnifica la grandeza
del sacerdocio de Melquisedec. De hecho, un autor declara, cualquier sacerdocio es evaluado de acuerdo al estatus de la deidad de la cual servían, lo que significa que Melquisedec debe haber sido un tipo de sacerdocio altamente exaltado. Entonces, el sacerdote responde a la deidad a cual adora. Entonces, por eso dice que no era un simple adorador, no era un simple servidor. Dice, el sacerdote del Dios Altísimo lo exalta y dice que este sacerdote bendijo a Abraham. Y Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que había obtenido. En este caso, todo se refiere a todos los despojos de la batalla, o a todas las posesiones que Abraham tenía. Recordemos que siempre que se daba en ese momento, en este entonces, una batalla, una guerra, el ejército ganador o el grupo ganador despojaba a los vencidos de todos sus bienes y se los llevaba hacia su nación. Entonces, Abraham trae todo el botín de esta batalla y entrega el diezmo a Melquisedec. Cuando Melquisedec dice a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador, o sea, dueño de los cielos, de la tierra, es como diciéndole, tú estás poniendo tu mirada en los despojos que trae de Sodoma y las cosas que proceden de este mundo. Tú no la necesitas, tú tienes al Dios que es el dueño de todo el universo, tú tienes al Dios que es el proveedor de todo. Después de esto, Abraham se acuerda también de que la victoria no fue por su poderío, por su capacidad, que la victoria le correspondían a Dios, porque el mismo Melquisedec le dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces, este sacerdote le estaba dando la instrucción a Abraham de poner las cosas en su justo lugar, que Dios era el dueño de todo lo que él poseía, que recordara que estaban en pacto y una de las cláusulas del pacto decía que la pertenencia de una de las personas que había cortado pacto eran pertenencia de la otra persona. Entonces, que todo lo que le tenía Abraham le pertenecía a Dios y que Dios era que le había dado la victoria sobre sus enemigos. Recordemos que también eso era parte de la cláusula del pacto, que la persona cuando iba a un frente de batalla o iba a enfrentarse a un enemigo, su compañero de pacto era parte de su ejército y le ayudaba y como siempre la alianza se hacía con un ejército más poderoso, el ejército de los cielos era más poderoso, por tanto, aquí se justifica el hecho de que dice, y el Altísimo entregó a tus enemigos en tus manos. Era como Dios diciéndole a Abraham, los despojos no son tuyos, sino míos, solamente pon tu confianza en mí. Rechaza esos despojos del rey de Sodoma y yo te voy a dar muchos galardones, te voy a dar más allá de lo que tú puedas necesitar, más allá de todo lo que tú puedas contener. Dice que este sacerdote no se habla de esa genealogía. En lo que se refiere al registro bíblico, no tiene ni padre ni madre. Melquisedec fue hecho, dice, semejante al Hijo de Dios. En realidad no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec, sino lo contrario. Melquisedec tuvo el tipo de sacerdocio como Jesús, porque habla que es semejante al Hijo de Dios. Y dice, y permanece sacerdote para siempre. Se refiere a la continuación del sacerdocio de Melquisedec, o es evidencia que en realidad Melquisedec fue Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento, un tipo de Jesús. El sacerdocio de Jesús permanece hasta este día y por la eternidad, que es lo que establece la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 7, del 4 al 10, dice, considera pues cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, por decirlo así, es Abraham. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Melquisedec superior a Abraham, porque éste le dio el diezmo a Melquisedec, y porque Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Qué está tratando el escritor de expresarle a los lectores, a la iglesia el día de hoy? Abraham, el patriarca, dice que dio los diezmos a los hijos de Leví. Le dio los diezmos a Melquisedec. Tiene mandamiento de tomar según la ley y entregarlo al sacerdocio Leví. Pero recordemos que aún no habían nacido, porque descienden de Abraham. El sacerdocio de Leví recibía los diezmos de Israel como un mandamiento. Abraham dio el diezmo voluntariamente a Melquisedec. Esto hace que lo que Abraham le dio a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel, el sacerdocio instituido por Moisés. Aunque se habla del término diezmo, no necesariamente fue la 10ª parte, porque aún no estaba instituido el diezmo. Recordemos que se entregaba al sacerdote de la tribu de Leví. En ese momento está explicando el autor que aún no habían salido. Dice también Leví que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está diciendo, Abraham es el padre de los sacerdotes, es el padre de donde va a salir la línea sacerdotal. Aún no han salido. Y Abraham le está dando los diezmos a Melquisedec, debido a que toda la tribu de Leví genéticamente estaba en los lomos de Abraham. Cuando él hizo esto, vemos el sacerdote de los levitas pagando el diezmo a Melquisedec. Por eso dice que los levitas le están pagando diezmo a Melquisedec. Está poniendo el sacerdocio de Melquisedec superior al sacerdocio de los levitas. Esto muestra que Melquisedec está en una posición de autoridad sobre Abraham y sobre su descendencia levítica, al igual como el libro de los Hebreos empieza desde el capítulo 1, hablando de ese poder de autoridad, de esa supremacía de Jesucristo sobre los profetas, sobre los patriarcas y sobre todo cuanto ellos conocían anteriormente. De la misma forma, el menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, Melquisedec demostró que era mayor que Abraham cuando lo bendijo. Y en esta parte, Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió la bendición. La bendición siempre se recibe de una persona de autoridad, de alguien mucho mayor. La bendición de la que se habla aquí es la acción de una persona autorizada para declarar cuáles son las intenciones de Dios sobre tu vida, para otorgarles cosas buenas a otra persona. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? Entonces dice que él, con esa autoridad, con esa supremacía que tenía sobre Abraham, le bendice. Entonces vemos que realmente el sacerdocio de Melquisedec viene del reino de los cielos y que aún el sacerdocio terrenal que fue instituido por Dios tuvo que rendirle todo lo que es ese sometimiento en otorgar los diezmos. En Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, aquí le está reiterando la necesidad de un nuevo sacerdocio. Si la perfección hubiese sido por el sacerdocio, ¿por qué iba a ser Dios un orden distinto? Le está preguntando, mostrado por Melquisedec. Si el sacerdocio levítico hubiese sido totalmente suficiente,
Si la perfección hubiese de venir a través de este sacerdocio, ¿qué necesidad hubiese tenido Dios de poner otro sacerdote, otra línea sacerdotal? El simple hecho de que Dios describa a un sacerdote según el orden de Melquisedec está mostrando que hay algo que le falta al sacerdocio según la orden de Aarón. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Bajo qué sacerdocio? Bajo el sacerdocio levítico se recibió la ley. Pero ahora el sacerdocio levítico, ellos lo asociaban con esa ley y ese sacerdocio se asociaba con Abraham. El de Melquisedec se asociaba con Abraham, no con Moisés. El arónico con Moisés, el de Melquisedec con Abraham. Entonces viene diciendo, cada uno tenía su nivel de autoridad, pero estamos estableciendo que hay un sacerdocio superior, que hay un sacerdocio superior, que hay un sacerdocio celestial al cual hay que obedecer ahora, que el primero fue imperfecto, no cumplía las exigencias, que el primer sacerdocio no fue suficiente, no era totalmente suficiente. No que en ese momento no sirviendo, pero no era suficiente para los planes de Dios. En cambio, Él manda ahora este sacerdocio y lo cambia de lugar, el sacerdocio de Moisés, para que ahora puedan guiarse por lo que es el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Se cambia el sacerdocio, hay un cambio de ley, para que pudieran entender que ya se había generado en Cristo Jesús ese cambio. Si se cambió la línea sacerdotal, ya no es levítico, se está diciendo ahora cambia la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. El sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés, así que ahora esto debía anticipar a un cambio de estatuto o en lugar de esa ley que se tenía. Dice, de acuerdo a la ley mosaica, Jesús no podía ser sacerdote en el 12 al 14. Él es de la tribu equivocada y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. O sea, de la línea de Jesús, naturalmente, no hubo sacerdote. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Le está clarificando. De la tribu de Judá nadie sirvió en el altar, porque había una tribu bajo la ley de Moisés específica que ordena cuál es la familia que podían servir en el altar como sacerdote. Jesús no es de la familia de Aarón ni ni siquiera de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. No tenía nada que ver con el sacerdocio, de acuerdo con lo que se establece en la ley de Moisés. Por lo tanto, de acuerdo al sacerdocio arónico, a la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser un sacerdote. Si eres nuestro sumo sacerdote, debe ser bajo otro principio. Por eso el autor le está explicando a los hebreos y le explica hoy a la iglesia a quién nosotros debemos seguir, cuál es nuestro sumo sacerdote, quien nos ha garantizado que tenemos amplia entrada al trono de la gracia y que es un sacerdote que presentó un sacrificio una vez y para siempre y que dice que él no tiene que estar presentando sacrificio cada año y que él no deja de estar intercediendo por su pueblo, estar presentando ese sacrificio espiritual ante el trono de la gracia y la misericordia. Que Jesús no tiene que presentar más sacrificio, que usted no tiene que presentar más sacrificio, que lo hizo una vez y es perfecto. Entonces, quería devolverle al pueblo nuevamente la verdadera adoración hacia Jesús como el gran sumo sacerdote y que aunque no salió de la tribu de Leví,
viene de una tribu superior, viene de un linaje superior, de un linaje celestial, y que fue escogido por Dios, y que fue instaurado por Dios, y que Dios ahora establecía un sacerdocio que era incorruptible, al cual ellos debían seguir y debían abrir sus corazones para permanecer en esa fe, para permanecer en esa esperanza. La próxima semana seguimos con este capítulo 7 al libro de los Hebreos, un tema súper interesante acerca del sacerdocio celestial de Jesucristo. Y como le dije, se abre un paréntesis acerca de las advertencias y correcciones que el autor está dando a la iglesia, y va a dar enseñanzas claves básicas para que puedan lidiar con el tema intelectual que tenían ellos acerca del sacerdocio, porque aún estaban los templos donde se estaban haciendo los sacrificios de acuerdo a la ley mosaica. Por eso era importante que en este contexto el autor estuviese recalcando esta enseñanza importante. Ya no estamos bajo la ley, entramos a la dispensación de la gracia. Tenemos un sacerdote de un linaje espiritual que está a la diestra del Padre constantemente intercediendo por nosotros, que está allí y que Él derramó su sangre, que Él ofreció por sí mismo, una sangre incorruptible, inmancesible, que no hay mancha, que Él no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque en Él no hubo pecado. Y por eso es como reiterativo volverla a explicar nuevamente todos los detalles de lo que ellos venían practicando por generaciones, para que pudieran comprender y entrar en el descanso del Señor a través del sacrificio de Jesús, y empezar a madurar, a crecer, a dar fruto de que estaban siguiendo a Jesús y que estaban viviendo bajo el pacto de la gracia y no bajo el pacto de la ley. Dios le bendiga. La próxima semana seguimos con este capítulo 7 para tener la conclusión. El pastor Huáscar con ustedes. Bendiciones, amada hermana. Así que vamos a cerrar con una hermosa oración acerca de la paz interna, la paz que nos da esta palabra bien servida y el conocimiento de cómo Dios está operando con cada uno de nosotros y quién es nuestro sumo sacerdote. Y dice así: gracias, Señor. Paz interna. Pongo todo a cargo del Espíritu morador. Yo soy apacible y libre. Hoy día en que me puedo sentir abrumado por las tareas por hacer. Esos momentos me detengo, respiro profundamente y descanso en la presencia de Dios. Dejo de hacer y pensar y me sosiego. Dejo ir mis preocupaciones y recuerdo quién soy, una creación de Dios. Recuerdo que lo divino se expresa en todo lo que pienso, digo y hago. Al recordar esta verdad, me llena de paz y evita que me sienta abrumado. Me ayuda a relajarme y enfocar mi atención en lo que importa verdaderamente, mi relación personal con Dios. Todos los otros pensamientos se disipan suavemente y experimento un sentimiento profundo de paz. Estoy en calma y libre al recordar que Dios está conmigo en mis decisiones, relaciones personales y en cada aspecto de mi vida. Y recuerdo a Mateo 28:20 que nos dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado, gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Padre, porque podemos ver que somos parte de algo grande, de un sacerdocio mucho más grande, un sumo sacerdote que está a la diestra de nuestro Señor para interceder por cada uno de nosotros, y estamos en Él y Él en nosotros, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la próxima semana en que estaremos llevándole parte más de este capítulo 7 de Hebreo, que está muy nutrido de palabra y de verdad y de luz. Bendiciones, amados. Bendiciones, Laura, que sea el Señor bendiciéndote a ti siempre y a tu ministerio, que hoy el Señor nos ha juntado en el mismo ministerio de Cristo para servir lo que es la palabra de verdad del nuevo pacto. Bendiciones.